Guanajuato, tierra de callejones empedrados, de historias insurgentes y de leyendas que erizan la piel. Entre sus rincones oscuros, donde las sombras parecen susurrar secretos, se cuentan historias que sobreviven al paso del tiempo. Esta es una de ellas. En 1991, una niña llamada Marta vivía con sus abuelos en las afueras de Guanajuato. Eran artesanos humildes que, con esfuerzo y dedicación, vendían sus creaciones en el mercado Hidalgo. La rutina de la familia era siempre la misma: despertar antes del amanecer, cargar el triciclo con mercancía y recorrer caminos solitarios hasta el centro de la ciudad. Una noche, mientras Marta ayudaba a su abuela a limpiar los zarapes, expresó su deseo de acompañarlos al mercado al día siguiente. «Quiero ir con ustedes», pidió con entusiasmo, pero su abuelo negó rotundamente. «No, niña. Es peligroso. Esos caminos no son para ti». Marta insistió, y cuando su abuelo se negó nuevamente, rompió en llanto. Su abuela, conmovida, trató de convencerlo. «Déjala venir. La cubriremos con las mantas y no pasará nada». Aunque a regañadientes, el abuelo aceptó. Esa noche, antes de acostarse, Marta sintió una extraña inquietud, como si algo oscuro acechara desde las sombras de su casa. Pero achacó el sentimiento a su emoción por la aventura. Al día siguiente, antes de las 3 de la mañana, el abuelo despertó a todos. El aire era frío, y una luna llena iluminaba tenuemente el sendero. Cargaron el triciclo, y Marta, bien envuelta en los zarapes, se acomodó entre las artesanías. El silencio de la madrugada era casi tranquilizador, pero mientras avanzaban, los sonidos familiares del camino comenzaron a desaparecer. Al llegar a las faldas del Cerro de la Sirena, el abuelo se detuvo. «Desde aquí, el camino es más complicado. Escóndete bien, Marta, y no hagas ruido». La niña obedeció, pero no pudo evitar asomarse de vez en cuando. Había algo extraño en el ambiente, el aire se sentía más pesado y una bruma comenzaba a formarse. De repente, un sonido rompió la quietud. El abuelo se detuvo en seco y alzó la mano, indicándole a su esposa que guardara silencio. «¿Escuchaste eso?», susurró. La abuela asintió. El trote se acercaba, y con él, un relincho que resonaba como un eco en las montañas. Marta, escondida entre las mantas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido era cada vez más fuerte, como si algo los estuviera alcanzando. «Cúbrela bien», ordenó el abuelo, apretando el mango del triciclo. «Y no te detengas pase lo que pase». El trote cesó de repente. Todo quedó en silencio, un silencio tan absoluto que hasta el susurro de las hojas pareció extinguirse. Fue entonces cuando lo vieron: una figura oscura emergió entre la niebla. Un hombre montado en un caballo negro, imponente, con un traje de charro impecable que brillaba bajo la luz de la luna. El hombre desmontó con movimientos fluidos y quedó parado junto a su caballo. Su rostro permanecía parcialmente oculto bajo el ala de su sombrero, pero sus ojos eran como brasas encendidas, rojos y penetrantes. «¿A dónde se dirigen tan temprano?», preguntó con una voz profunda que resonó como un eco. El abuelo, visiblemente nervioso, respondió con firmeza: «Vamos al mercado a vender nuestras artesanías». El charro los miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Marta, desde su escondite, no pudo contener la curiosidad y movió ligeramente las mantas. Lo que vio la dejó paralizada: el hombre no tenía pies. En su lugar, un par de pezuñas negras dejaban marcas quemadas en la tierra. El abuelo, sosteniendo un crucifijo en su mano, comenzó a rezar en voz baja mientras apretaba el paso. Su esposa, temblorosa, lo siguió de cerca. El charro no los siguió, pero su presencia parecía envolverlos, como si una sombra oscura los acechara desde todos los rincones. Cuando creyeron haberlo dejado atrás, el abuelo miró hacia atrás para asegurarse. Pero el charro había desaparecido. Su caballo, las marcas, todo se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Llegaron al mercado sin decir una sola palabra. Mientras colocaban las artesanías, Marta no pudo contenerse. «Abuelo, ¿viste que ese hombre tenía patas de chivo?». El abuelo, pálido, asintió. «No digas nada, niña. No lo invoques». Ese mismo día, el abuelo decidió mudarse a la casa de su hermana, quien vivía cerca del mercado.
Al terminar la jornada, recogieron sus cosas y se dirigieron directamente a su nuevo hogar. Al día siguiente, con la luz del sol, volvieron a su antigua casa para recoger lo que habían dejado. Al pasar por el lugar del encuentro, encontraron algo perturbador: las ramas de los árboles estaban chamuscadas, negras como el carbón, y el suelo, cubierto de ceniza. Pero lo más extraño era que solo esa zona estaba quemada. El resto del camino seguía intacto. El abuelo, con el rostro serio, susurró: ese no era un hombre. Aunque la familia nunca volvió a cruzar por ese camino, el recuerdo de aquel encuentro permaneció con ellos. Marta creció escuchando más historias sobre el charro negro, un alma en pena que ronda las noches de Guanajuato, buscando almas a las que atormentar. A veces, todavía puede escucharse el trote de su caballo en la lejanía, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor no enfrentar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a recorrer esas veredas solitarias en la oscuridad?